Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Cereal de Papás, en donde nos acompañamos juntos en este bonito viaje que es la paternidad. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, que de hecho cuando ideamos este serial, fue una de las primeras cosas que me vino a la mente porque hoy te vamos a quitar la venda de los ojos. Vas a aprender algo que probablemente no sabías ni que existía y que es algo muy importante y que cala en muchos aspectos de nuestra sociedad. Hoy no me voy a reír, hoy no vamos a hacer bromas, hoy venimos a aprender y aprender un tema muy importante y para eso tenemos a la mejor invitada que pudimos haber encontrado para platicarles a ustedes de qué es la violencia vicaria. Estamos con Jennifer Seifert, que es la fundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en México. Y pues básicamente yo sé que ustedes no saben qué es la violencia vicaria. Yo no sé bien qué es la violencia vicaria. Y es muy importante porque ahorita que vayan descubriendo esta plática, que la vayamos entretejiendo, estoy seguro que van a decir, fuck, güey, sí. Y les van a sonar muchos focos rojos y les van a prender muchas alertas. Y por favor, pongan mucha atención a este capítulo. Jen, muchas gracias por estar aquí, de Gracias a verdad. ti. La verdad fue para mí bien enriquecedor y bien bonito que nos dijeras que sí a platicar con nosotros, porque como bien te lo conté ahorita que estábamos esperando a entrar a set, la mayoría de nuestros invitados ni siquiera sabían qué era esto, ¿no? Y son Sí. personas que están muy involucradas en el tema de la crianza, en el tema de la paternidad o en el tema de la maternidad. Y bien a bien, como que ninguno de nosotros, los involucrados en este podcast, sabemos qué es la violencia vicaria. Y pues ahora sí que cuéntanos, bueno, primero cuéntanos un poco de ti y luego cuéntanos quién eres, qué haces y luego entramos ya directo al balde de agua fría, muchachos. Súper. Pues nada, gracias a ti más bien por la oportunidad, por el espacio. Em, yo soy mamá de dos niños maravillosos, una niña de 16 y un niño de 11. Dirijo una agencia de relaciones públicas, trabajo en esta área desde hace más de 20 años. Amo mi trabajo, soy muy feliz. Y tengo ahora, a raíz de pues, un acontecimiento una violencia que yo viví durante muchísimos años en mi matrimonio y que después se convirtió en un tema bastante más complicado, fundé un frente, que es el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que básicamente está enfocado en pues, hablar de este tema, en difundirlo, en hacer leyes, que fue algo que salió de manera muy orgánica, no era algo que estaba planeado, y en tratar de erradicar esta violencia que es terrible, que está enfocado justo a madres protectoras, pero como bien dices, es algo que concierne a toda la sociedad, ¿no? Y ya creo que entrando un poco más en detalle les explicaré también por qué es importante que independientemente si eres mamá, papá, hijo, abuelo, tío, quien sea, tienes que saber de qué trata esta violencia porque puedes terminar siendo cómplice también de esta violencia, que es algo bien complicado, ¿no? ¿Qué es exactamente la violencia vicaria? A ver, la violencia vicaria es la definición como tal, que no le hace justicia a lo que realmente es, pero en las leyes es esta violencia que se ejerce hacia las mujeres a través de lo que más quieren. En el 98% de los casos es a través de sus hijas e hijos. Se puede dar a través también de familiares, ¿no? O sea, nuestros papás, tíos, primos. Hay casos que por supuesto que no lo vemos ni siquiera en la misma magnitud, pero hay casos en donde también se puede ejercer este tipo de violencia usando bienes o mascotas, ¿no? O animales de compañía. Que también es algo que al final del día lo que trata esta violencia es un hombre, estamos hablando de hombres agresivos y violentos, de hombres que vienen ejerciendo un tipo de violencia específico en contra de la mujer, por el hecho de ser mujer. Todos conocemos
bueno, pensamos que todo el mundo conoce bien qué es la violencia de género hacia las mujeres, y básicamente recae en este tema de ejercer poder y control por encima de las mujeres por el simple hecho de serlo, ¿no? Y viene desde una estructura de cómo nos educan, cómo nos enseñan, cómo el hombre en ciertas circunstancias tiene que ser superior a la mujer, en donde la igualdad y la equidad, por supuesto, en esas relaciones no existe. Y entonces, justo un tema es... esta violencia se ejerce en el 99% de los casos, empieza en el noviazgo, empieza con micromachismos, microviolencias que nosotros no nos damos cuenta o no estamos, pues sí, no nos damos cuenta, estamos como justo normalizando este tipo de cosas, va creciendo, no necesariamente es un punto en donde hay niños todavía, pero va creciendo, y el punto importante es cuando una mujer que está viviendo violencia por parte de su pareja decide romper el ciclo de violencia, se da cuenta de lo que está viviendo, quiere denunciar, quiere separarse, lo que sea. Y se pone peor el asunto. Se pone peor. O sea, hay estadísticas que hablan claramente que cuando una mujer deja una relación y lo anuncia, por eso cuando tratas con víctimas, una de las cosas que te dicen es no anuncies que te vas a ir, ¿no? O sea, si te vas a ir, vete, porque es uno de los puntos más peligrosos para una mujer. Es cuando ocurren la mayor cantidad de feminicidios, es cuando ocurren la mayor cantidad de cosas ya con un extremo de este tipo, ¿no? Entonces, lo que hacen los hombres en estos casos cuando quieres denunciar, cuando te quieres ir, cuando te quieres divorciar, es llevarse a tus hijos. En el 86% de los casos de las mujeres que forman parte del frente, hay una sustracción, una retención y un ocultamiento de los niños. Y no te estoy hablando de no me deja hablar con ellos, ¿no? O hoy sí me dejó hablar con ellos y ayer ya no me lo permitió, o me está prohibiendo la convivencia. No, es un tema de porque así lo viví yo y así lo vivieron mis hijos, es un secuestro como tal, es cambiarte de estado, de país, inclusive de colegio, de casas, es ocultarte en el sentido completo de la palabra, ¿no? Entonces, es este tema de ya no te puedo dañar a ti de cerca, porque ya no te tengo de cerca, entonces lo tengo que hacer a través de las personas que más quieres, que son nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, va mucho más allá que eso, ¿no? Wow. Es un tema como mucho más complicado, pero sí te puedo decir que no es violencia vicaria. Sí, justo, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Ya sabemos qué es, o sea, y entendemos con base en esto que me está diciendo, es que la violencia vicaria es una violencia que se viene manifestando de manera continua en el tiempo. O sea, digamos que no es un acto aislado. Exacto. El que se considera violencia vicaria. Es algo que es de manera, es un delito continuado, ¿no? Exacto. ¿Qué no es violencia vicaria? Porque esto lo platicamos cuando estábamos rebotando de qué íbamos a platicar. Sí. Tú me hiciste como un par de apuntes de, oye, esto no es, o esto no va por acá. Entonces, ¿qué no es? Es un tema complicado, ¿no? Porque entran muchas cosas y para poder realmente entender este tipo de violencia también tienes que deconstruirte un poco y dejar de pensar en lo que a lo mejor te enseñaron, ¿no? Desde chico y cómo te educaron. Pero una de las cosas que no es, hay un término que se usa legalmente que es la interferencia parental, ¿no? Esta interferencia parental es justo lo que más vemos o lo que más escuchamos o suponemos que ocurre hacia los hombres, ¿no? Este tema de no me deja ver a mi hijo porque no, o por la justificación de la pensión, que es lo más común, ¿no? Es una violencia terrible, la violencia económica y la violencia y no pagar pensión, pero al final del día es derecho de los niños convivir con su mamá y con su papá. Justo lo hablamos con la abogada que vino por acá, que el 80 y tantos % de los litigios familiares versan sobre la pensión alimenticia. Exacto. Sí, y es un tema que al final del día es un tema bien complicado porque estamos hablando de el delito como tal, todo el mundo lo conoce como incumplimiento de pensión, pero es un abandono de hijo, ¿no? Estás abandonando a tu hijo en todos los aspectos de la palabra si no pagas pensión, y hay millones de papás desafortunadamente que no cumplen con eso por las razones que ni siquiera nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero es lo más común, no me deja verlo porque no pago la pensión, ¿no? Que está mal, es una violencia hacia los niños, prohibirle convivir con papá y mamá sanos. Estamos hablando de un ambiente sano donde no hay violencia, aunque sea una violencia, es una violencia hacia los niños, ¿no? Sí, pero en teoría ese es como su derecho, ¿no? Y ese es como lo más común. Eso no es violencia vicaria, es violencia, es interferencia parental, eso se puede denunciar en todos los estados de la República.
y es un delito, ¿no? Y puedes pagar hasta con cárcel el hecho de no permitir que tu hijo conviva con la otra persona, mamá o papá, independientemente del tema de la pensión, ¿no? Pero la violencia vicaria no es nada más el hecho de sustraer. Hay muchos casos de violencia vicaria en donde todavía no hay una sustracción, en donde hay mucho un tema de a lo mejor una manipulación de los niños, ¿no? Tu mamá es mala, tu mamá es violenta. Eso ya es violencia vicaria. Eso ya puede ser parte de la violencia vicaria. Okay. La violencia vicaria es una acumulación de muchas violencias. Ajá, justo para allá iba, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿cuáles son como los indicios de que se está tipificando ese delito? Sí. Empieza en el noviazgo, va creciendo, y cuáles son unas banderas rojas que pueden ser como muy básicas, ¿no? Si un día tú y yo nos divorciamos, yo me voy a quedar con los niños. O tú no sabes, yo te voy a decir cómo mi mamá me daba pecho a mí, porque se creen que con esa sí. ¿No? O sea, con esa posibilidad de poder dar opiniones de algo que ni siquiera pueden hacer, es que mi mamá lo haría mejor que tú. Cosas tan básicas como desacreditar a la mamá enfrente de los niños, ¿no? Es que tu mamá está loca, es que no le hagas caso a tu mamá, es que tú pídeme permiso a mí, y estos son como las banderas rojas que van. Y esto lo vemos muy común, ¿no? Así como, no, mira, no le hagas caso a tu mamá. Sí. A ver, mira, si quieres salir, sí, yo te doy permiso, nada más no le digas a tu mamá. Sí. Y es así como empieza, pero vas desacreditando la figura materna ante los ojos de los niños, y es una cosa terrible el que una persona en quien confías, que es tu papá, te esté diciendo no le hagas caso a tu mamá. Sí, porque tu vas construyendo esa imagen de la otra persona. Claro, si mi papá lo puede hacer, porque yo no. Puedo hacer. Entonces, es ir construyendo, y estas personas que hacen este tipo de microviolencias y que crecen en algo un poco más complicado, son personas muy calculadoras, o sea, saben lo que están haciendo, no lo están haciendo porque ahí se me chispoteó un comentario de tu mamá está loca, ¿no? O sea, Pero así te lo manejan, ¿no? Así como, ay, no, yo... Claro. No fue con intención, o no... Claro. Ay, no estás loca, claro, es broma. Es broma. Pero ya lo escucharon los niños, ya lo interiorizaron, y si lo escuchas diario... claro que tu mamá está loca. Claro que está loca, ¿no? Entonces, es este tema de ir creciendo este tipo de violencia. Muchas veces en un tema donde hay ya una separación, un divorcio, nosotras pensamos, y yo te puedo decir, yo ilusamente pensé que cuando yo me divorciara, yo dije, ya se acabó la violencia que yo estoy viviendo. Yo te voy a decir, y ahí fue cuando empezó. Y ahí fue cuando empezó una parte mucho más complicada, porque yo sí me tardé muchísimos años en darme cuenta de la violencia que estaba viviendo, y en el momento en el que yo me di cuenta fue cuando lo vi ejercido hacia mis hijos, ¿no? Que estaban violentando directamente a mis hijos. Entonces ahí fue cuando dije, esto se tiene que acabar. Y en ese momento, todavía pasaron años, ¿no? Todavía hubo un tema de otros delitos que cometió el papá de mis hijos, entre otras cosas, pero justo el tema en donde yo decido denunciar ya penalmente un tema en particular fue cuando él decide llevárselos, ¿no? Denunciarme, porque esto es parte de la violencia vicaria, una vida judicializada en todo el aspecto de la palabra. No estamos hablando de te denuncié por guarda y custodia, estamos hablando de te denuncio para meterte a la cárcel, te denuncio por todos los delitos que te puedas imaginar. Yo tuve en algún momento abiertos como 8 o 9 denuncias penales en mi contra, ¿no? Todos con la finalidad de meterme en la cárcel en algún momento. ¿Por qué? Porque es más sencillo tenerme en la cárcel, yo hago lo que quiera con los niños, y de alguna manera el estar en la cárcel y pasar por ese proceso y tener una sentencia en tu contra por cualquier delito que te puedas imaginar, te pierdes los derechos de guarda y custodia, de tutor, y te metes en un tema de perder hasta la patria potestad. Sí. Entonces, todo eso constituye un poco qué es la violencia vicaria, el cómo va creciendo. La manipulación de los niños es algo muy común, ¿no? El tema de esto empieza con un tema de tu mamá está loca, pero se convierte en un tema de... El clásico, no sabes con quién te estás metiendo, y soy el sobrino de la jefa de gobierno. Y... Sí, entra todo ese tema legal, porque todo el mundo piensa que este tema de tener poder o este tema de tener una ventaja es directamente de un estrato socioeconómico, pero en realidad cualquier persona que tenga un poco más de poder, del que sea, ya es un tema de una... O sea, no hay equidad, no hay igualdad. Sí, no hay contrapeso. No hay contrapeso. Entonces, estamos hablando de esta violencia, aparte afecta a todos los niveles socioeconómicos, todos los niveles de estudio, no importa que tengas capacidad económica o no, o sea, realmente es un tema complicado. Yo te puedo decir que en el frente, el 90% de las mamás, cuando deciden denunciar o dejar la relación,
muchas eran amas de casa. Entonces eran mujeres que se dedicaban al hogar. Se ven, la mayoría las sacan de la casa en donde estaban viviendo con sus hijos, se quedan sin sus hijos, las denuncian y entonces enfrenta un proceso legal sin haber trabajado por muchos años, sin tener dinero para poder hacerle frente a todos estos procesos, porque al final del día tienes que decidir casi en, bueno, ¿qué hago? ¿Evito que me metan a la cárcel o trato de recuperar a mis hijos o qué proceso sigo? ¿O sigo la denuncia que yo puse por la violencia que estoy viviendo, ¿no? Entonces, la violencia vicaria tiene que ser forzosamente con un antecedente de violencia de género. La violencia de género es bien importante entender que no es la violencia, no es quién ejerce la violencia, no es yo hombre o mujer ejerzo una violencia, es quién la recibe y las razones por las cuales la recibimos, claro. ¿No? Las mujeres reciben un tipo de violencia, la comunidad LGBTIQ+ recibe un tipo de violencia de género por sus preferencias sexuales, ¿no? Entonces y los hombres también pueden recibir un tipo de violencia muy específico, ¿no? Entonces es importante entender que en este mundo de la violencia de género existe esta violencia vicaria. Si no hay una violencia hacia nosotras en forma de género, en forma de yo te odio por ser mujer, tú me tienes que obedecer por ser mujer porque así la sociedad lo dice, entonces no es un tema de violencia vicaria, ya es un tema de interferencia parental, manipulación o un tema de problema de pareja, que es lo que muchas veces encasillamos este tipo de violencias, no se pusieron de acuerdo y entonces, y sí hay parejas que al final del día se divorcian, no se ponen de acuerdo, los hijos están de por medio, son los que llevan las de perder en todos los casos, sí. Desafortunadamente, sí. Y esta violencia es una violencia ejercida directamente hacia los niños, o sea, el hecho de que una persona piense que como no se le pegó a un niño, ¿no? O no se le violentó de alguna manera físicamente, no está viviendo violencia, pero es como si yo te preguntara a ti, ¿no? O sea, ¿a ti te dolería que alguien llegue y le pegue a tu esposa? Pues por supuesto que claro te va a doler, sí. ¿No? Y te vas a enojar y vas a tener una reacción. Lo mismo pasa con los niños que viven en un ambiente violento. Un niño que vive en un ambiente violento, que está viendo que constantemente le están pegando a su mamá, le están gritando, la están violentando, no le tienen que hacer físicamente nada al niño. Automáticamente está recibiendo una violencia directa por lo que está viviendo la mamá, claro. Y por eso es tan complicada esta violencia, porque tú llegas a denunciar y a la fiscalía y llegas con un moretón o lo que sea, en el mejor de los casos, que es absurdo, ¿no? Pero llegas con una evidencia física de que algo te hicieron y dices, bueno, dame medidas de protección para mí, para mis hijos, pero ¿por qué para tus hijos? Es que no le pegó a él, bueno, pero me pegó a mí, pero lo vio, no importa, él no necesita, es su papá, no necesita medidas de protección, no le va a hacer nada, ¿no? Entonces, hay que entender que una persona violenta, estamos hablando justo de hombres violentos, no estamos hablando de papás sanos, responsables en todo el aspecto de la palabra. Son hombres violentos que necesitan ejercer esta violencia, que la ejercen al final del día en un ámbito un poco más privado, un poco más cerrado, ¿no? Nunca van a llegar a gritarle al jefe, ni gritarle a alguien, ¿no? O sea, no son el machito que se pelea en la calle. No. O sea, sí puede ser, por supuesto, pero la mayoría tienen que mantener ante las figuras legales, ante las instituciones legales. Una buena apariencia. Claro, porque entonces si no van a decir, bueno, ahí está lo violento, ¿no? Entonces, es algo complicado, pero sí tiene que ser, este tipo de violencia es un tipo de violencia, es un maltrato infantil directo, ¿no? Pero no todo el maltrato infantil es violencia vicaria, o sea, y aparte también es importante, un aspecto para cerrar esta parte es súper, o más bien es indispensable ponerle un nombre y un apellido a todas las violencias que vivimos, ¿no? Claro. O sea, sé que es una violencia súper polémica, sé que es muy difícil de entender, porque si de entrada no entendemos qué es la violencia hacia las mujeres o no la queremos entender, no podemos ni siquiera como abrirnos un poco de mente y entender qué es este tipo de violencia, pero es como si vas y es como si estás enfermo y tú no sabes si tienes COVID o tienes influenza, entonces no te quieres hacer la prueba y entonces pues si te dan el antibiótico para quitarte el COVID o el tratamiento, pues y tienes influenza, te vas a morir, ¿no? Claro. O sea, entonces es así como la violencia, no es lo mismo una violencia vicaria que una violencia digital, que una violencia física, porque pues al final del día necesitas entenderla para ver cómo la denuncias, cómo la atacas, qué necesitas para protegerte, para poder estar a salvo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ponerle un nombre y un apellido a las violencias para ver cómo hacerle frente, ¿no? Justo retomando eso último, ¿qué herramientas legales existen para enfrentar la violencia vicaria? Sí.
Pues mira, afortunadamente hay mucho avance en este tema. Hemos logrado que sea ley en 30 estados de la República. Se puede... O sea, en 30 de 32 ya podemos... En 30 de 32 está... ¿Cuáles son los dos que...? Durango y Chihuahua son los más complicados. ¿Qué pasó, chavos? Pero mira, es todo un poco más complejo. Hay como 3 leyes importantes, ¿no? Okay. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley creada para proteger a las mujeres, ¿no? Uh-huh. En ciertos, justo por este tema de desigualdad, equidad, y aparte haciendo como alusión un poco y respetando tratados internacionales que tiene México con otros países, en donde se tiene que proteger a la mujer por la discriminación, por el odio, por la violencia que están viviendo históricamente, ¿no? Sí, ahí tenemos ya uno. Ahí está. En esos es en donde está en 30 estados. Y está en la federal. Hay una federal que rige todo. Ahora, para poderlo denunciar penalmente está el Código Penal. El Código Penal, ese depende de cada estado, ese ¿no? Depende, hay uno federal. Sí. Y hay uno por estado. En teoría, el federal, que ya está en el federal, debería de bajarse a todos los estados y decir, bueno, pues aquí ya se aplica, pero no operativamente es así, no es así. Entonces, sí. Lo que hicimos al mismo tiempo es ir a todos los estados y meterlo en el Código Penal. En el Código Penal solo está en 24 estados. O sea, bueno, todavía faltan algunos, pero en esos estados ya puedes ir a denunciar con las características. ¿Qué características? Me amenazó de quitarme a mis hijos, hay una violencia familiar previa, hay un tema... El tema del incumplimiento de pensión entra como una característica porque hay un tema de la peligrosidad de la pensión alimenticia que no es lo más importante, pero es un punto básico. Muchas veces cuando una mujer denuncia violencia económica, el tema de la pensión, tú como papá puedes dar pensión de muchas maneras, ¿no? Sí, en especie, aceptando a los niños en el hogar para no tener que dar el dinero, pagando las instituciones. Hay muchas maneras que lo puedes hacer. Entonces, lo que hacen los papás, no porque quieran tener a los niños con ellos, ¿no? Es, pues me los quedo yo y así ya no te tengo que dar dinero, porque ellos piensan que la pensión es para la mamá y no para los niños. Igual, un tema en el que no nos vamos a meter, pero justo es un tema importante. En el que ya nos metimos en otro capítulo. En el que ya se metieron y ya lo tocaron y seguramente súper bien cubierto. Pero justo con estas características de me amenazó, hay una violencia previa, hay un tema de incumplimiento de pensión, hay un tema de violencia física o psicológica o lo que sea hacia las niñas y niños también, hacia sus propios hijos e hijas, porque en el 80%, o sea, aunque te diga que no tiene que haber violencia directa hacia los niños, en el 88% hay una violencia directa hacia los niños, hay golpes hacia los niños, hay violencia psicológica, hay violencia física, hay un alto índice de violencia sexual en estos casos, wow. En donde también lo que hacen los hombres es se quedan a los niños para que los niños no denuncien la violencia sexual que están viviendo. Entonces, que es otro tipo de cuestiones bien complicadas. Sí. Y entonces vas y puedes levantar esta denuncia, llevas las pruebas. El tema también de esta vida judicializada es una prueba más, ya me denunció por 20 cosas, o sea, ya hay antecedentes judiciales previos. Exactamente. Entonces, todas estas características las llevas y las presentas en una fiscalía o en un centro de justicia para las mujeres y ya puedes denunciar violencia vicaria, ¿no? Suena súper fácil, ¿no? En un país en donde la cultura de la denuncia no existe. No existe. Pero así y en el que construir una defensa legal y un caso legal es complicadísimo. O sea, si no tienes los recursos para tener al abogado bla 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 y bla 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 y bla 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 y bla 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 abogados, es complicadísimo construir una defensa. Sí. Y la verdad es que uno de los problemas más grandes de la violencia vicaria, o por qué es tan grave, por qué es tan común y por qué siguen habiendo tantos casos, es las instituciones por supuesto juegan una parte importante. Claro, sí, el acceso a la justicia es nula, y para las mujeres más, aunque existen muchos grupos de hombres que piensan lo contrario, de verdad es bien difícil como mujer ir a denunciar. O sea, y todo mundo, hay un mito muy, muy grande que es el tema de la falsa denuncia, ¿no? Hacia los hombres específicamente. Lo cual es absurdo. Yo te puedo decir, yo no voy a ir a meterme en un proceso legal por 10 años, yo llevo 10 años en procesos legales, gastar mi dinero, ¿Sigues en proceso legal? Sigo en procesos legales, mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo para ir a denunciar algo que es falso. O sea, de verdad, la persona que lo crea, no te digo que no hay
por supuesto que hay hombres y mujeres que lo hacen. En la violencia vicaria es uno de los factores más comunes, pero es algo que es sumamente difícil de creer, ¿no? Y las mujeres, levantar una denuncia es impresionante. O sea, es una cosa súper difícil. Si no llegas con los moretones, es que, ¿dónde está la evidencia? Es que es violencia psicológica, es que no se ve. Te vas a encontrar con él, regresa con él, no pasa nada. Es absurdo. Claro, y también hablando como en ese tipo de situaciones, o sea, entendiendo también que ir con un médico legista es también otra experiencia más que traumática, ¿no? Claro. Entonces, tenemos la ley federal. La ley federal. Y tenemos la tipificación en los códigos penales, tanto en el federal como en algunos códigos estatales. Así es. ¿Hay algo más? Tenemos en códigos civiles, en muchos de los estados, que el código civil lo que rige es, por ejemplo, puedo pedir la pérdida de la patria potestad en caso de que salga culpable de violencia vicaria, todo este tema de guarda y custodia, o sea, todo este tema que también entra en juzgados familiares okay. Y todo eso. Y tenemos algo que es súper importante, porque pues es algo que desafortunadamente como que con cada avance o derecho que ganamos las mujeres, desafortunadamente viene una ola bien complicada en ataque, ¿no? Entonces, afortunadamente, con esta ola de ataque que vino, llegamos a la Suprema Corte y la Suprema Corte ya lo avaló como una violencia hacia las mujeres por su razón y condición de género. En sentencia. Ya, sí, o sea, no hay manera de que se eche para atrás. Han metido, o sea, entiendo... N amparos de la vida. A raíz de eso salió justo este tema que al principio dijimos, pero ¿cómo van a echar para atrás toda la ley? Fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque al final se avala, se entiende como tal, se explica cómo no es una discriminación hacia los hombres, porque muchos dicen, es que solo es como el feminicidio, y cuando se trató de mover todo este tema del feminicidio y el entender la diferencia entre homicidio y feminicidio, es algo muy similar, ¿no? Y entonces, entendiendo de dónde viene, es muy fácil entender la violencia vicaria, ¿no? No elimina todas las demás violencias que pueden vivir hombres y mujeres, ni niños, no invalida, no discrimina, no desprotege a los niños, al contrario. O sea, es un tema que muy poca gente puede ver, pero somos mamás y mujeres que estamos queriendo proteger a los niños y no importa que sea el papá, o sea, no importa. Al contrario, ¿no? O sea, más bien lo que importa es que o sea, creo que es una figura clave dentro del sistema legal y dentro del armado jurídico de un caso, que sea el papá. Tal cual, y todo el mundo me dice que con este comentario que te voy a decir, como que no lo entienden, pero para mí es mucho más grave que el papá sea el que te esté violentando 100%. Que un extraño. O sea, un extraño viene, te secuestra, sí, es terrible un secuestro, pero te está secuestrando, te está violentando la persona que confías, que quieres, que es tu papá, que debería ser tu persona segura, que te protege, que te cuida, y es la persona que, pues al final del día, viola esa confianza en todos los aspectos de la palabra y hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces está complicado. Sí. Justo tocando este tema como de acceso a la justicia y como de que en cuanto hay un pasito para adelante se echan dos para atrás o algo así, que es lamentable, o sea, y creo que, digo, este es un tema más técnico y ahorita sí estoy más técnico y en el plan de abogado, porque creo que ya les había contado, yo también soy abogado, entonces como que más o menos entiendo algunos términos, no soy experto porque llevo 12 años sin ejercer, una cosa así. Pero pues no se olvida. En este sentido de que ganamos y perdemos, como es en la mayoría de los derechos progresivos dentro de los sistemas jurídicos viejitos, porque para los que no lo sepan, nuestras leyes, tanto penales como civiles y demás, vienen del Código de Napoleón. Güey, Napoleón se murió hace como 300 años, ¿no? Entonces, a esta corriente de derechos nuevos, sí, nuevos, son derechos como progresistas, ¿no? Porque pues van entrando a revolucionar prácticamente sistemas legales que están construidos sobre bases viejísimas, ¿no? Entonces, en este tipo de sistemas legales o en este tipo de derechos progresistas, es muy fácil, como dices, no, güey, esto no, regresas con él y eso, ¿no? Porque al final del día, las mismas personas encargadas de impartir justicia están muy cómodas dentro de este tipo de sistemas legales, ¿no? ¿Cómo nosotros, como sociedad, podemos hablar del tema sin revictimizar ahora sí que a las víctimas, pero dando visibilidad?
porque creo que eso es algo muy importante en este tipo de derechos progresistas, ¿no? O sea, de que demos visibilidad y también sin revictimizar a las personas. Claro. Mira, o sea, yo te puedo decir que un tema importante, creo, para poder luchar a favor de cualquier derecho es también ser un poco abierta de mente y entender que hay muchas opiniones, que hay muchas verdades, que hay muchas historias y muchos casos que pueden, que son relevantes, ¿no? Yo creo que en cualquier derecho que quieras trabajar o en lo que quieras avanzar, tienes que entender el contexto, tienes que entender lo que hay. Creo que el tema de no forzar a las víctimas, tanto las mujeres como niñas y niños que están viviendo esta violencia, a tener que repetir su historia 500 veces, a tener que probar y probar y probar que la violencia que están viviendo es una violencia real. O sea, deberíamos de vivir, por supuesto, en un mundo en donde vas y dices, eso. No, claro, o sea, me hicieron esto y te digan, ok, te tomo la declaración, ven, siéntate, no un tema más complicado. La sociedad es uno de los cómplices más grandes y más importantes que hay, porque de pronto estás en estas mujeres que en cierto punto tuvimos la necesidad de salir y hablar públicamente de un caso porque topamos con pared y dijimos aquí no vamos a avanzar. Tienes a la sociedad que dicen pues por algo se le quitaron a los niños y es que seguramente algo les hizo y es que por ser mujeres, que ya ven, es que todos los derechos y avances de las mujeres, eso es lo que provoca y entonces ahora vamos a ser los hombres los que vamos a necesitar protección porque pobres de nosotros estamos desprotegidos en todo el aspecto de la palabra y entonces tienes cosas como, a mí me dicen, es que las mujeres ahora dominan todo y tienen todo. Y yo digo, de verdad, hay... Pero una realidad es esta. O sea, hay 500,000 centros de justicia para las mujeres, hay 25,000 lugares donde pueden ir a denunciar y no sirven de nada. No sirven de nada porque no puedes ir a denunciar y tienes a los hombres... Y son a los que les recortan más presupuesto, ¿no? O sea, de que... Por supuesto. Te das cuenta así como, no, pues la oficina ya no sirve el aire acondicionado. Claro. Ya en lugar de que haya 5 personas, hay 2. Claro. Y así, y creo que, o sea, eso también es un tipo de violencia del mismo sistema legal mexicano, ¿no? O sea, de que te estoy cortando los métodos y te estoy cortando las maneras en las que tú legalmente puedes interponer una denuncia. Claro. O sea, y eso pasa desde, no sé, o sea, el otro día leí que con esta nueva crisis del sistema judicial mexicano, que eso da para hablar muchísimo y muchísimo. No es el foro, porque no hay papel en los juzgados. Es que los mismos jueces o los mismos secretarios de acuerdo son los que tienen que ir a comprar hojas al Office Depot. Sí. Porque no hay papel. O sea, en México no se imparte justicia. No, sí. Y es complicadísimo. Y digo... No me imagino por lo que tuviste que pasar, pero entiendo que sí. Nos estás diciendo que llevas 10 años en pleito. Todas las acusaciones falsas que hicieron en tu contra, ¿cómo legalmente las tumbaste? Y evidentemente, pues, ya estamos hablando como de obstáculos fácticos que hubo, pero, pues, ¿cómo le hiciste? Sí. O sea, así de... Sí, la verdad es que... pues como que nunca pensé en otra opción más que demostrar que lo que estaban diciendo de mí no era real, ¿no? Entonces... Y recuperar a tus hijos. Y recuperar, ¿no?, a mis hijos, ¿no? Entonces, cuando yo me divorcio y cuando me separo, cuando firmamos el divorcio, hicimos un convenio en donde supuestamente todo era maravilloso, ¿no? Y aparte era un convenio... pues súper justo y equitativo, igualitario, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Era un tema de tú trabajas, yo trabajo, tú pagas la mitad, yo pago la mitad, tú no quieres guarda y custodia, no está bien. Es más, él decidió cuándo los quería ver, que era una vez, cada 15 días, una vez, ¿no? Entonces, que ya al final fue como creciendo poco a poco, pero más bien un tema equivocadamente de mi lado, y ahora lo entiendo, pero era un tema de, pues, o sea, tienes que convivir con tus hijos, es que pasa tiempo con ellos, ¿no? Pero bueno, y así fue, ¿no? Nunca impedí una convivencia. Él, desde el primer año, empezó a incumplir con el tema de la pensión. Habíamos metido una fianza que en el Estado de México es obligatorio presentar una fianza por si deja de pagar. Sí. Fue una fianza falsa, la presentó, el juzgado recibió la fianza falsa, así la recibió y así la aceptaron.
nos dimos cuenta, dimos aviso al juzgado, así de, ups, perdón, pues sí es falsa, ¿y ahora qué hacemos, no? Los niños están desprotegidos. Y ahí empezó como un tema mucho más complicado. Sí, pues porque ya no iba a presentar la chida después de presentar la falsa. Claro. Entonces era un tema bien complicado. O sea, ahí ya hay un delito, ¿no? Ahí hay un delito. Ya estamos, ahí hay uno. Claro. Ahí los vamos a ir contando. Los vamos a ir contando. Entonces, incumple con el tema de la pensión y yo en ese momento digo, no me voy a meter en esta bronca, yo puedo sola. Yo puedo, sí, ¿no? Sí. Entonces, y sí, un rato, como que ahí la llevaba, hasta que llegó un punto bien complicado en donde yo tuve que cambiar de trabajo, mis hijos tuvieron que cambiar de escuela, tuvimos que hacer cambios drásticos en el día a día, el estilo de vida de los niños, porque él no podía cumplir. Entonces, sí llegó un punto y hay un caso muy particular que no era, o sea, yo ni siquiera... Entonces, digamos que ahí digamos que prácticamente, o sea, como para hacer el caso práctico de lo que estamos platicando, ahí digamos que desde el que se presenta la fianza falsa, tenemos ya como un primer indicio de que estamos viviendo algo y bueno, está la violencia luego esto en de el que matrimonio. Cambian su estilo de vida. Sí, y está la violencia en el matrimonio. Pues ya tenemos 3 elementos que juegan como en esto, ¿no? Así es. Entonces, cambia todo esto y a mí, una conocida mía, estaba como en un caso muy particular y muy similar al mío, y ella lo que sucede es que ella decide en su momento, y esto fue algo que a mí me impactó y que a mí me empujó a tomar la decisión de denunciar penalmente al papá de mis hijos, pero fue un tema, un caso que me pegó porque ella llevaba muchísimos años manteniendo a sus hijos, decidió no hacer nada legalmente en contra del papá de sus hijos, para que pagara la pensión, era únicamente ese tema, y ella está en un accidente de coche, se queda en la cama, paralítica, y no puede seguir trabajando para mantener a sus hijos. Entonces sus hijos se tienen que salir de la escuela, tienen que empezar a trabajar. Entonces, ¿Y el papá? Claro, nunca, y hasta la fecha no ha aparecido, ¿no? Entonces, para mí eso fue, yo dije, no, es que sí me pasa, o sea, no puedo, ¿no? Y entonces, súmale a todos los cambios que estábamos viviendo, dije, ya, es hora de avanzar, vamos a avanzar por lo familiar, que es un poco menos escandaloso, sí. Que lo penal, ¿no? Y a mí, para serte sincera, me daba muchísimo miedo meterme en un tema penal, ¿no? Entonces, porque me decían, es que, a ver, o sea, es un delito y es cárcel. Y yo decía, todavía en ese momento yo decía... ¿Para qué meto a la cárcel al papá de mis hijos? Totalmente, ¿no? Entonces, avanzó ese tema en el juzgado familiar, pausaba, avanzaba, hasta que esto fue en el 2018, cambiamos de trabajo, escuela, todo este tema, y decido un año después, en el 2019, denunciar penalmente el tema del incumplimiento de pensión alimenticia. O sea, cuando yo te conocí ya estabas en este asunto. Sí. O sea, yo empecé mi proceso legal con las primeras denuncias de violencia que yo viví, que fue violencia física y violencia psicológica por parte del papá de mis hijos, que esas carpetas, para que te des una idea, esas carpetas 2015 todavía no avanzan. No avanzan. 10 años. No, ni siquiera han investigado. 10 años. Para que te des una idea. Pero bueno, ya con todo lo que pasó, eso quedó como de ya ni siquiera me voy a meter. Pero pasa todo este tiempo y por azares del destino se juntan de alguna manera lo familiar con lo penal. O sea, como que... Sí, porque o sea, para los que están viendo, llega un punto en el que este tipo de delitos en el tiempo se siguen continuando, que sí o sí van a converger. Sí. O sea, sí es como el curso legalmente natural de esta situación. Exacto. Entonces llega un punto en que lo familiar empezó a avanzar mucho más rápido y dan una sentencia en donde él tiene que pagar los 6-7 años de pensión. Era una cantidad X de dinero. 7 años de pensión. Exacto. Entonces, ¿qué se hace? Agarramos eso, lo metimos en el penal, que ya estaba avanzando, que él estaba escondido, no se dejaba notificar, todo este tema. El momento en el que él se entera que esto está avanzando, porque por supuesto al no dejarse notificar no sabía ni qué había en su contra. Sí, ¿no? Claro. Bueno, ok. Voy a hacer una pausa ahí. Cuando tú digamos que no hay un domicilio donde te puedan notificar, porque literal lo que hacen los juzgados es de, hey, oye Juanito, aquí está una denuncia penal o una demanda civil en tu contra, pues para que sepas y te la entregan. Y ya tú ves qué haces con ella. Si la tiras, se la das a tu abogado, lo que quieras hacer. Cuando te escondes, te notifican por estrados. Es decir, así como en la escuela, en los juzgados hay un pizarrón en donde ponen pues quién está notificado por estrados, que es como de en contra de Juanito hay este proceso, en contra de Pedrito hay este proceso, y está ahí porque pues no te lo pueden dejar en tu casa. Y pues obviamente nunca va...
¿qué voy a ir al juzgado civil a ver si hay alguna notificación en mi contra? Güey, nunca. Nunca. Sí. Y entonces eso se juntó todo y entonces él por fin se entera de la magnitud de la sentencia, de la bronca en la que estaba. Y ese fin de semana que él se entera, bueno, fue en marzo del 2021, él se entera y el fin de semana siguiente le tocaba convivencia con los niños y se los lleva. Y ahí es cuando los lleva a denunciarme. O sea, durante todo familiar. El proceso tú le seguiste prestando a los niños. Siempre. Nunca. O sea, y nunca platicaron así como de, oye, pues, ¿y tu abogado qué onda? Nunca tocaron el tema. Mil veces, o sea, fue un tema, o sea, el tema de, oye, o sea, tú le decías de, oye, o sea, ¿qué pedo? ¿Estás...? Sí, no. ¿No has visto nada de la demanda que tienes en tu contra? La primera vez que yo se lo dije, que mi abogado en ese momento me dijo, Jen, no le vayas a decir tú nada, porque ya sabes el antecedente, es una persona violenta, no te vayas a exponer. Si no Entonces, se vaya... grave error, porque sí, otro de los episodios de violencia fue cuando yo le digo en una entrega de niños que llegó por los niños a la casa, oye, nada más te aviso que esto está, o sea, y no es broma y es en serio, y yo en ese momento los niños habían llegado con él, corrieron hacia adentro de la casa y estaban esperando afuera. Mis hijos no se enteraron que había un proceso legal en contra del papá de mis hijos hasta que él se los llevó. Entonces yo nunca le dije a ellos nada ni le mencioné porque no es un tema en el que ellos tuvieran que estar enterados, ¿no? Pero lo que él hace es cuando yo le digo esto y los niños ya en la puerta de la casa, que está lejos y no se escucha, sí se ve, entonces empieza a sacudirme, me avienta contra la pared y ese fue le botó la caca. Se le botó y entonces mi abogado me dijo, te dije que no, pero bueno. O sea, varias veces fue un tema de no tenemos que llegar a esto, por favor, cumple con la mitad de lo que te toca. O sea, no te estoy pidiendo nada más que la mitad. Sí, no te estoy pidiendo más. Nada más la mitad. Y es más, todavía me sentó a reuniones con unos abogados que yo no te puedo decir qué tipo y qué calaña de abogados me sentó un día para amenazarme de, pues es que tú ganas más. Y es que y estamos hablando de un médico, pero ahorita es otro delito, médico que trabajaba en el ABC de Santa Fe, en el hospital, cirujano. O sea, no estamos hablando de una persona que no puede pagar y estamos hablando de una persona que tenía un estilo de vida previo, o sea, que ganaba 20 veces más que yo, sí. O sea, y entonces no es un tema injusto, o sea, fue un tema de nos sentamos a ver, esto se tiene que pagar, esto es de los niños, tú pagas la mitad, yo pago la mitad, punto, así de sencillo, ¿no? Entonces, eso lo notifican y el fin de semana siguiente es cuando él se lleva a los niños y los lleva a denunciarme por violencia familiar. O sea, hoy no vamos a ir por el helado, hoy vamos a ir al juzgado. Exacto. Pero déjame decirte que esta manipulación hacia los niños es una parte importante que te digo de la violencia vicaria. Ya llevaba muchísimo tiempo, o sea, mis hijos iban con el papá y regresaban de la convivencia y era de, ma, es que yo ya sé por qué te divorciaste. ¿Por qué nos divorciamos? Porque tú le pusiste el cuerno a mi papá. Entonces, de entrada es un tema del que no tendrían ni siquiera por qué no tienen por qué estar hablando de ese tema. 2, no es cierto. Y entonces llegaban con estos discursos de, es que mi pobre papá, es que lo dejaste. Entonces, y aparte, y yo en ese punto, como al año y cacho después de haberme divorciado, yo ya estaba en una relación que continúa hasta el día de hoy, y era un tema de, es que mi papá, imagínate el discurso, mi papá con mi hija, mi papá mantiene la casa donde vivimos y mantiene a tu novio y a sus hijos. Entonces yo con todo eso así... Y así de no mames, si supieras que no da un peso, güey. Entonces yo así, o sea, todo me lo quedaba y llegó un punto en que yo me sobrepasó tanto ese tema porque era un nivel tanto de odio y de un discurso bien complicado de los niños, que la que fui a terapia para ver ese tema fui yo. O sea, yo llegué con todas las personas que te puedas imaginar en temas de crianza, en terapias de los niños. ¿Qué hago? ¿Qué herramientas me das para poder enfrentar esto? ¿No? Entonces había unos que me decían... denuncia a tu esposo, güey. No, yo decía más bien con los niños. O sea, ¿cómo les hago? Porque yo no les quiero decir. Entonces, unos me decían, es que les tienes que decir la verdad. Otros me decían, pues es que es un tema de adultos, no los metas. Entonces, yo decidí... no meterlos. Estúpidamente, no meterlos, ¿no? Entonces nunca se enteraron entonces ya el punto en el que ellos me denuncian a mí, que fue una denuncia donde los llevaron, hay un escrito de lo que supuestamente todas las cosas que no te puedes imaginar que yo te... O sea, desde el tema de darle cosas absurdas, les daba de comer tortillas frías, absurdo, hasta uno de mis castigos era meterle la mano a la puerta en el coche, y entonces era el castigo, te portaste mal, entonces ven y te cierro la puerta del coche en las manos. Así, wow. A ese nivel. Y esa denuncia sí la tomaron.
Claro. Esa declaración, sí. Así la tomaron. Y no nada más eso, presentó, hay 2 copias, que bueno, o sea, tengo la imagen así en la cabeza de un golpe que se dio Sofi en el Parque Acuático El Rollo, ¿no? O sea, que llegamos hasta El Rollo y pedimos el parte médico en todo este proceso para demostrar que había cámaras donde se cayó de una tumbona, ¿no? Que se resbaló y se cayó y se pegó en la cara. Entonces, como él es médico, lo que yo hacía, como una mamá responsable, es, oye, mira, se acaba de caer Sofi, mira, te mando la foto. Entonces, al final terminamos yendo con el pediatra y entonces todo ese tema, y eso me ayudó, ¿no? Porque al final estaban los videos del rollo, estaba el tema del pediatra y todo ese tema para demostrar que no, pero esas fueron las fotos que él presentó en la denuncia para decir que yo le había pegado. ¡Wow! Una foto, y esa es la única, ¿no? Y una serie de hechos, pero el testimonio de los niños, que supuestamente se hizo, porque en realidad no hay ni evidencia de que los haya llevado, no hay un video, o sea, todo el protocolo que se tiene que seguir para estos tipos de procesos no existió. Entonces, yo llego a recoger a mis hijos supuestamente una semana después de que se los llevó en esta vacación en marzo y me dice no te los puedes llevar porque después de 1000 pretextos y cosas no te los puedes llevar porque estás denunciada y tienes una restricción. Y yo, ¿qué restricción? ¿No? Entonces le hablo a mi abogado, me acuerdo perfecto, y le digo, pasa esto. Me dijo, no te preocupes, o sea, tú tienes guardia y custodia, ahorita lo vemos, ¿no? Lo solucionamos. ¿Cuál? Me tardé como 4 o 5 meses en entender qué es lo que habían denunciado, porque no encontrábamos, o sea, No encontrabas el expediente. No encontrábamos nada. O sea, lo habían presentado en el juzgado familiar, pero el juzgado familiar no nos quería enseñar exactamente toda la información. Que era tu derecho. Si tienes una denuncia en tu contra, tienes derecho a verla y a contestar sobre ella. Exacto. Y entonces y hay muchas cosas como bien raras, porque justo lo que hace el papá es él da aviso al juzgado familiar días antes de que denuncian mis hijos. Como que cosas así que fueron bien raras en el proceso. Pero bueno, y tenía yo unos abogados malísimos al principio que me hundieron más. Entonces, hasta que encontré el abogado con el que estoy ahorita, que es el que me regresó a mis hijos y el que salvó todo el proceso, me dice, vamos a encontrar esa carpeta en tu contra y vamos a hacerle frente, ¿no? Entonces, fuimos, o sea, yo sí fui la que fui a tocar a la fiscalía, ya que supimos dónde estaba, así de, oye, quiero que me notifiques de mi carpeta. ¿Cómo? Sí, quiero que me digas qué hay en mi contra. No, espérate a que te notifiquen. Le dije, no. O sea, ya pasaron ya vine a notificarme. Claro, aquí estoy, enséñame mi expediente. Me tienes que notificar. Sí, claro. Entonces, para ellos era rarísimo. Sí, de ¿no? nadie viene. Exacto. Bueno, pues levanté el teléfono rojo de las fiscalías hasta que lo escalaron a no sé quién. ¿Qué quiere la señora? Notificarse. Y notifícala, ¿no? Pues todo estaba como escondido, coludido. Entonces, en el momento en que me notifican, el tema complicado por el que no me quería notificar es que ya había unos avisos de notificación falsos, supuestamente firmados por mí. Entonces yo ya estaba, la carpeta ya estaba judicializada, que es, ya te vamos a empezar la investigación formal, ya hay una audiencia. Porque nunca contestaste. Entonces estás huyendo de la ley. Entonces así empezó el proceso y me eché... O sea, me vincularon a proceso, que es justo esta parte de iniciar la investigación. Llegamos a la parte intermedia, como es un delito grave, que es violencia hacia niñas y niños. Entonces, puedes tomar como un abreviado, que es no te echas todo el juicio, pero al final declaras que eres culpable de lo que hiciste. Entonces me ofrecen esto y le digo, claro que no, claro, o sea, yo voy a demostrar que no. Y fueron 18 meses de juicio en donde hicieron a mis hijos ir a testificar en mi contra, los hicieron grabar videos, que desafortunadamente ahorita hay varios videos de esos rondando en redes sociales por ahí de mi hija, para que practicara lo que ella iba a decir. Forzan a los niños 3 veces, o sea, se supone en tema de protocolo y como debe de ser con niñas y niños, es cuando van a testificar a un juzgado penal, van acompañados de un psicólogo y es si ellos quieren. Sí, y si no quieren, a la primera vez que dicen no quiero, no los tienen que volver a forzar. Bueno, 3 veces los hicieron ir, un speech como muy bien aprendido de mi mamá me hizo esto y esto y esto. Y logramos, desafortunadamente, que es parte de todo este proceso y porque es una violencia tan fuerte hacia los niños, tumbar esas declaratorias de los niños porque pues eran mentira, eran falsos lo que estaba diciendo, y así es como después de todo, de 18 meses, logré una sentencia absolutoria. En todo ese tiempo no estuviste con tus hijos. En todo ese tiempo, yo no estuve con ellos 2 años. Sí. Wow. Sí. Entonces, con esa sentencia absolutoria, que justo en la sentencia dice que claramente es una venganza, es un tema, entre otras cosas, del papá hacia mí,
y afectó a los niños, ¿no? Entonces, eso se lleva al juzgado familiar, no le hacen caso al principio, le hacen unas periciales a mis hijos y unos informes con el DIF, ¿no? Y así es como avanza toda esta parte, y al final lo que salen de estos reportes del DIF es que estaban en peligro los niños de la convivencia que estaban llevando con el papá, claro, y pidieron una restitución inmediata de la por eso. Custodia. Exacto. Entonces, deja tú la custodia, nunca perdí la guardia y custodia. Claro. Fue un tema nada más de una restitución física de los niños, ¿no? Entonces, y poco a poco en ese proceso, o sea, ese fue el más grave, ¿no? Porque al final del día, si yo salía culpable, eran creo que 8 o 9 años de cárcel, y en ese proceso trató de meter otras denuncias de, es que me amenazó, es que me golpeó, es que, entonces logramos tumbar una por una o llevarlos a un ejercicio de la acción penal en la mayoría, porque yo no quería nada abierto, o sea, yo dije, estos que están en mi contra se cierran y se van cerrando, y así en el transcurso fueron saliendo muchos otros delitos que él cometió, por ejemplo, falsedad, usurpación de profesiones. Él no es médico y trabajaba en un hospital de alto nivel haciendo cirugías. No tenía una cédula profesional de un abogado, de un juez de Guadalajara. Compró su cédula y así entró al hospital y así trabajaba y así operaba. Así operaba. Pero bueno, entonces restituyen a los niños y ese es un delito que se está siguiendo de oficio y está ahí y están investigando todo el proceso. Yo no me voy a meter en ese tema ya. De hecho, hay otro delito que en toda esta parte y en el proceso, cuando estábamos avanzando, se acercó a nosotros una familia tiene un sobrino que no es su sobrino, que en realidad es su hijo. Y al final del día la mamá de ese niño, que no sabemos dónde está desaparecida. Entonces esa familia se acerca para, como ve el tema en redes, ve el nombre, ve la cara, ve todo eso, se acercan a nosotros para decir, ayúdanos a buscar a la mamá de este niño porque no la encontramos, a la mamá, ¿no? Entonces ahí tienes un antecedente que va mucho más allá de mi caso, en donde pues obviamente había otro tipo, o existió otro tipo de violencia, en donde él se queda con este niño, que es suyo, pero lo cría la hermana para que fuera el primo. O sea, es todo un revoltijo, ¿no? Entonces, hay un tema mucho más complicado. Y al final, restituyen a los niños. Él hace todo un tema bien complicado, mediático, que le duró 1 o 2 semanas, que desafortunadamente sigue como repercutiendo ahí como en ciertos temas. Él termina en la cárcel, a él le dan una sentencia condenatoria por el incumplimiento de pensión alimenticia, porque violencia vicaria en el Estado de México todavía no se puede denunciar, entonces eso todavía no lo pude denunciar, no lo voy a hacer. Pero termina en la cárcel, él estuvo 1 año en la cárcel y ya salió y nunca volvió a buscar a sus hijos. Sí. Entonces, wow. Sí. Fue un tema ahí complicado Entonces digamos que todo este proceso es lo que te motiva a fundar el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Así es, sí, como a los 2 meses, 3 meses que me quitan a los niños, yo me entero por la mamá de un compañero de Sofi, de mi hija grande, porque en este momento a mí, pues cuando se los lleva, a mí me bloquea la escuela de absolutamente todo. ¿Cómo por? Porque el papá dijo que había un proceso y entonces ilegal todo, y la escuela también, o sea, completamente mal, ¿no? Entonces él lleva esta denuncia, entonces dice, ella no puede tener acceso a nada, entonces estábamos en pandemia, estaban en clases en línea, me bloquean absolutamente todo de los niños, entonces una mamá me busca y me dice, Jen, a ver, llevamos meses viéndote en la pantalla, tú trabajas al lado de los niños, y de repente, un día vemos a Sofi en este lugar, otro día en este lugar, otro día ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde estás tú? No le expliqué nada y me dijo, bueno, nada más te quería comentar algo porque sí dijo tu hija en una clase que tú no podías estar que ella no podía estar con su mamá porque estaba en un hospital psiquiátrico. ¿Tú estabas en un hospital psiquiátrico? Y que tenía que estar 6 meses ahí hasta que yo estuviera curada de la locura y de la violencia. Entonces, así es. Cuando yo me entero de esto, y ahorita me río, pero no, claro. Cuando yo me entero de esto, o sea, se me cae el mundo porque entiendo un poco el tema. Cuando se llevan a los niños, yo recibí llamadas en mi casa 1 mes seguido todos los días. Y era Sofi, ¿no? Ahora sí. Ya sé que era Sofi, ¿no? Pero no se atrevía a hacer nada, pero yo tampoco entendía el por qué. Las señales. Claro, o sea, no entendía lo que estaba sucediendo. Entonces, claramente les tuvieron que decir eso para que ya no me buscaran, ¿no? Sí, se está curando tu mamá. Se está curando, entonces está internada en un hospital psiquiátrico. Mames. Y ahí fue cuando yo dije,
no hay manera más que hacer videos en redes sociales para que Para que sepan, para que ella vea que no estoy internada, o sea, aquí estoy, soy libre. Y que está pasando este pedo. pedo. Está pasando esto, ¿no? Entonces, a raíz de eso es cuando empiezan a buscarme muchísimas mamás de, a mí me pasó lo mismo, yo igual, me denunciaron por lo mismo, no puedo ver a mis hijos. Y yo al principio decía, claro que no, yo soy la única que está viviendo esto porque solo a mí me han quitado a mis hijos, ¿no? Y no, son miles y te puedo decir cientos de miles de mujeres que viven esto. Y así es como empezó el frente que conocí algunas, empezó a crecer, habían, como que me pegué con dos que específicamente los casos eran muy similares, habían personas en común también en nuestros casos, y así es como creamos grupos de WhatsApp, redes sociales, para informar de la violencia vicaria. Y nosotros nos enteramos de la violencia vicaria porque yo no le pongo el nombre. La violencia vicaria es un término acuñado en España desde el 2012 por una psicóloga perito que lleva estudiando eso muchísimo tiempo. Y en ese año, en el 2021, hay un caso emblemático en España, que es el caso de Ana y Olivia, que es un caso rapidísimo de un señor que lo denuncian por todos los tipos de violencia. La mamá le pide a las autoridades, por favor, que no se las lleve, es violenta a las niñas, me violenta a mí, se las lleva y les quita la vida. Wow. Entonces, y en ese punto es cuando empieza a rondar el tema de violencia vicaria y veo quién lo nombra y buscamos a Sonia Bácaro es quien le da el nombre y con ella empezamos a trabajar. Le dije, enséñame, o sea, de qué se trata, cómo va, porque lo que tú describes aquí, es lo que excepto me va a pasar. El desenlace final, porque yo dije, así va a terminar mi caso, o sea, por favor tienes que ayudarme. Entonces, así es como empezamos a hablar de violencia vicaria en redes, no con la idea de hacer leyes nunca, pero sí con este tema de visibilizar a la población de lo que estaba sucediendo. Wow. Sí. Y de que fundas ya para terminar, de que fundas el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, al día de hoy, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha avanzado? Entiendo que tienen ya casi 5,000 casos, ¿no? Que han apoyado. Ahora sí que empiezas con este movimiento, fundas el Frente y del día 1 para acá, digo, este capítulo estaba muy fuerte, pero también quiero darnos un rayito de luz, ¿no? O sea, ¿qué cosas han avanzado? O sea, ¿qué sí ha progresado? Ya dijimos todas las cosas malas, ya dijimos todo lo que está mal, pero ¿en qué sí se ha avanzado? Pues mira, afortunadamente hay una ley, o sea, que al final del día para lo que sirve, sí para denunciar y todo esto, pero para lo que realmente me da tranquilidad y paz, es que ya le puedes poner un nombre a lo que estás viviendo. Es muy difícil tener una cura si no sabes cuál es la causa y no tienes el nombre, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Tenemos ahorita registrados en el frente 5,000 casos con documentos legales revisados, checados, o sea, en toda la República Mexicana. Yo te puedo decir que de los 5,000 hay otros 30, 40, 50,000 casos de mujeres que se acercan a nosotros de manera anónima, que no quieren decir quiénes son. O sea, esa es una cifra... 50,000 casos. Fácil. En estos 4 años... Y me estoy yendo bajita la mano, está pasando esto y de repente las quieres contactar por alguna red social y ya no hay. Ya no hay red, o te hablan por teléfono y ya no está disponible el teléfono, así. Pero a nosotros nos llegan aproximadamente ahorita como 50 casos al día. Al día. Casos con nombre, o sea, sí, tal cual. O sea, casos de los cuales podrías empezar un proceso. Exacto, al día. De los cuales yo te puedo decir que a lo mejor el 95% son casos de violencia vicaria, los otros son otro tipo de violencias y las canalizamos a otros lugares, pero de esos 50, cada día nos llegan el doble o el triple de anónimos, cuentas falsas, está pasando esto, ¿qué hago? Solo recomiéndame o mándame esto, y cuando te metes a contestar, ya no hay. O les contestas y les dices, a ver, aquí está la fiscalía, ve allá a denunciar, si no me quieres dar tu nombre ni nada de eso, está bien, y te vuelves a meter para darle seguimiento y ya no existe la cuenta, ya no está el teléfono, así, está muy, muy rudo. Pero bueno, lo bueno de esto que lo que yo veo es que ya se acercan con nosotras mamás en donde están en una etapa temprana de la violencia vicaria. En una etapa temprana te puedo decir, a ver, una de las cosas más rudas es que te quiten a los niños, ¿no? O sea, no pasa en todos los casos, pero es una cosa que te mata en todos los sentidos. O sea, no puedes avanzar, no puedes pensar, no eres productiva, tienes miedo de que te metan a la cárcel. Muchísimas mamás se han quitado la vida en este proceso en donde ya no pueden, o sea, ya no pueden vivir sin sus hijos, no pueden estar con el tema legal, con el tema económico. Entonces, ya las mujeres están llegando con nosotros en una parte de, ya me di cuenta de lo que está pasando, ya denuncié, ya me amenazó que me va a quitar a los niños, ¿qué hago para no llegar a ese punto? ¿No? Entonces,
para mí eso ya es un avance, ¿no? O sea, lo ideal sería, ¿no? Darte cuenta muchísimo tiempo antes de lo que estás Desde viviendo. el noviazgo, como... Pero es muy complicado, ¿no? O sea, el ciclo de violencia por eso es un ciclo y por eso todas las etapas. Pero eso creo que es algo muy importante que las mujeres ya se están dando cuenta, lo ven. La sociedad falta mucho, pero ya hay personas que realmente lo ven y tengo una cosa importante, tengo muchos hombres que se acercan a mí para decirme, mi nueva pareja con la que yo, o sea, rehice mi vida, está viviendo esto. ¿Qué hago para poderle ayudar? Entonces, porque es algo súper, o sea, yo lo vivo porque, digo, lo conozco y toda esta parte del lado de mi novio, que él vivió esta parte desde un punto de vista completamente distinto de impotencia, de yo vi lo que le hizo este cuate, o sea, yo fui testigo de todo esto y yo soy el hombre que al final del día no he podido hacer nada con este proceso, no son mis hijos, no me puedo meter, pero son los, o sea, mi novio vio crecer a mis hijos, o sea, claro. Mi hijo conoció a mi novio cuando tenía 1 año y medio. Entonces, el papá nunca fue presente, nunca estuvo, excepto esos 2 años. Entonces, en todo este proceso fue él el que lo vio. Entonces, es impresionante la cantidad de hombres que se acercan y rehice mi vida, me volví a casar, ella tiene 2 hijos y este cuate se llevó a los niños, le grita, le pega, la amenaza, trato de decirle, pero como que no sabe. Y entonces, hay una gran cantidad de hombres que también llegan en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy bueno porque al principio, pues eran todas mujeres, muchísimos niños y niñas y adolescentes que llegan con nosotros y nos dicen, hace 3 años que no veo a mi mamá, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pero el que se acerquen los hombres, para mí también es un gran avance porque lo entienden desde otro punto de vista, desafortunadamente porque les toca vivirlo. Claro. ¿No? Pero creo que eso también es un rayito de luz al final de este camino porque hay un chorro de cosas en contra en todo este proceso y en toda esta lucha, pero creo que sí es importante entender que esta violencia estamos hablando de hombres agresores, ¿no? No estamos hablando de todos los hombres, ¿no? No estamos criminalizando al hombre por ser hombre. Yo conozco el otro lado de la moneda en donde a mí me tocó crecer formar una relación de ahora con mi novio, en donde él tiene una relación maravillosa con su exesposa con su exesposa y con mis hijos. Y aparte, yo siempre digo, ¿no? Este tema de guardia y custodia compartida y todo ese tema, eso no existe en los juzgados. Para mí la guardia y custodia compartida es fuera de los juzgados. Claro. No es algo que llegas a un trato con tu exesposa, tu exesposo, se ponen de acuerdo. Si necesitas meter a un juez familiar para decirte lo ahí tienes que no ver o tienes que pagar, ya ahí no fue. Ya no existe. Ya no fue. ¿No? Entonces, sí. Wow. Oye, y pues ahora sí que evidentemente si lamentablemente alguna de las personas que está viendo esto sufre de un caso de violencia vicaria, ¿dónde pueden localizar al frente? Pues tenemos todas las redes abiertas, o sea, desde Instagram, Facebook, Twitter, Threads, todo. Se las vamos a dejar aquí. Ahí puedes encontrar, y están abiertos todos los mensajes nos pueden escribir. Hay un correo electrónico que es frentenacional.informacion@gmail.com y ahí también nos pueden mandar correos con toda la información y ahí recibimos todos los casos. Tenemos un grupo de mujeres que está atendiendo, estamos certificadas para poder dar atención de primer contacto a todas las mujeres que se acercan a nosotros para no revictimizar, para entender, para poder canalizar y ver bien lo que está sucediendo. Y bueno, la violencia vicaria la pueden denunciar en la mayoría de los estados ya como un delito. Y bueno, también en las redes hay muchísima información que estamos subiendo todos los días de banderas rojas, cómo verlo, qué hacer, cómo avanzar, los daños hacia los niños, los daños hacia las mujeres, y todo este tema, ¿no? O sea, ahí nos pueden encontrar. Wow. Híjole, les dije que este capítulo les iba a quitar la venda de los ojos. Yo sigo en shock. Creo que este capítulo sí es muy importante que lo compartan, que si tienen algún comentario, dejen un comentario. Igual escúchennos en todas las plataformas. Ahora sí que la despedida no fue tan cálida como lo hacemos siempre, pero creo que la ocasión lo amerita. Y por favor, si eres sujeta de un caso de violencia vicaria o de algún otro tipo de violencia de género o crees que estás siendo sujeto de algún tipo de violencia en tu contra, denúncialo. Hay mecanismos, debatimos mucho, es polémico la impartición de justicia en México, sí lo es, pero al final del día, denúncialo. Esto fue Cereal de Papás, nos vemos la próxima semana.
Producción Trending.